Bajo el sol implacable del norte de África, se alzó la civilización más poderosa del mundo antiguo, Egipto. Una tierra de dioses con cabezas de animales, de monumentos que desafiaban la eternidad y de un río que daba vida en medio de la muerte. Pero esa grandeza tenía un precio, y ese precio se pagaba con sangre. Después del diluvio, la humanidad volvió a construir, pero esta vez no buscaban el cielo, buscaban el poder terrenal. El pueblo de Israel, los descendientes de aquel soñador llamado José, se habían convertido en el combustible de la maquinaria egipcia. No eran trabajadores, eran propiedad. Una nación entera reducida a la esclavitud. Imagina el sonido, el chasquido del látigo rompiendo el aire, el gemido de miles de hombres arrastrando piedras que pesaban toneladas, el llanto de las madres viendo a sus hijos nacer solo para sufrir. El barro y la paja se mezclaban con el sudor y las lágrimas para levantar las ciudades tesoro de Pitón y Ramesés. Egipto era un gigante dorado, inamovible, eterno, y los hebreos, meros insectos bajo su sandalia. Nadie escapaba de Egipto. Sus fronteras eran la muerte, sus dioses eran absolutos, o al menos eso creían. De esa desesperación, del rincón más improbable, nació uno que cambiaría el curso de la historia. Un niño sentenciado a muerte que terminó durmiendo en sábanas de lino real. Moisés. Un hebreo con corazón egipcio, o un egipcio con sangre hebrea. Un hombre atrapado entre dos mundos, un príncipe fugitivo, un asesino exiliado. Pero el desierto tiene una forma extraña de purificar el alma. 40 años de silencio. 40 años cuidando ovejas en la nada, hasta que la soledad forzó el encuentro. El monte Horeb. Allí la física se rompió. Un arbusto ardía, pero sus ramas no se consumían. El fuego no destruía, el fuego hablaba. La voz del Dios de sus padres no se dirigió a un rey ni a un sacerdote, sino a un pastor tartamudo de 80 años. Quítate el calzado de tus pies. Se le dio el poder más extraño de la historia. No un ejército, no una espada, sino una vara de madera. Una simple vara de pastor transformada en la extensión de la autoridad divina. El regreso a Egipto fue el choque de dos eras, el pastor contra el Dios rey. El mensaje fue entregado en la corte del hombre más poderoso del planeta, rodeado de hechiceros, guardias y oro. Deja ir a mi pueblo. La respuesta de Faraón no fue solo una negativa, fue un desafío teológico. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Para Faraón, el Dios de los esclavos era un Dios de nada. El primer milagro, la vara convertida en serpiente, fue imitado por los magos. Faraón sonrió, su corazón se endureció. La diplomacia había terminado, la guerra había comenzado. La primera plaga, el golpe directo al corazón de Egipto. El Nilo. No era solo agua, era un dios, Hapi, el dador de vida. Moisés golpeó las aguas y el sistema circulatorio de Egipto se pudrió. Sangre, espesa, maloliente, real. Los peces murieron, la gente cavó en la arena desesperada por agua limpia. 7 días de horror rojo. Pero Faraón, desde su balcón, miró la sangre y su orgullo pudo más. La segunda plaga, la invasión anfibia. De los pantanos y del río que adoraban salió el caos. Ranas. No una, ni 1000, millones. En las camas, en los hornos, en la comida. El sonido croante era ensordecedor, día y noche. La psicología egipcia comenzó a quebrarse. Faraón prometió ceder, pero tan pronto como las ranas murieron y el alivio llegó, su promesa se secó junto con los cadáveres de los anfibios. La tercera plaga, sin advertencia. El polvo del suelo, la misma tierra de Egipto, se volvió contra ellos. Piojos. Una infestación microscópica e ineludible. Magia contra realidad. Los hechiceros intentaron replicarlo y fallaron. Por primera vez, el miedo tocó a la élite. «Esto es el dedo de Dios», susurraron. Pero Faraón no escuchaba a nadie, ni siquiera a los suyos. La cuarta plaga, el enjambre. Miríadas de moscas. Pero aquí, Dios trazó una línea en la arena. En Gosén, donde vivían los esclavos, no había ni una sola mosca.
Dios protegía a su pueblo. La humillación era personal, el ataque selectivo. Faraón negoció, mintió y volvió a traicionar su palabra. La quinta plaga, el colapso económico, el ganado. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, la riqueza de la antigüedad aniquilada en horas. El campo egipcio era un cementerio, mientras que el ganado hebreo pastaba tranquilo. El poder de Dios fue un bisturí preciso, y el corazón de Faraón se volvió de piedra. La sexta plaga, el dolor físico. Cenizas lanzadas al aire que se convirtieron en polvo infeccioso. Úlceras y forúnculos dolorosos cubrieron la piel perfecta de los egipcios. Los magos, aquellos hombres orgullosos, ni siquiera pudieron presentarse ante Moisés. Estaban vencidos, retorciéndose de dolor. La séptima plaga. El cielo se rompió. Fuego y hielo mezclados. Una tormenta eléctrica como nunca se había visto desde la fundación de la nación. El granizo destrozó los cultivos, los árboles y a cualquier ser vivo que no buscó refugio. Faraón, aterrorizado por el estruendo, gritó: ¡He pecado! Pero el miedo nacido del trueno es efímero. En cuanto salió el sol, el orgullo regresó al trono. La octava plaga. Lo que el granizo dejó, la langosta lo devoró. El viento del este trajo una nube viviente que oscureció el sol. La hambruna ya no era una amenaza, era una realidad. Sus propios siervos le gritaron: ¿No ves que Egipto está destruido? Pero la soberbia es una venda ciega. La novena plaga. El ataque al Dios Supremo, Ra, el sol. Tinieblas. No era una noche normal. Era una oscuridad que se podía sentir. Una opresión espiritual pesada. 3 días de ceguera total. Nadie se movió de su lugar. El silencio aterrador reinó en los palacios. Pero en las chozas de los esclavos había luz. Faraón, acorralado, intentó negociar de nuevo. Vayan, pero dejen sus ganados. Moisés se negó. Ni una pezuña quedará atrás. El trato se rompió. Faraón sentenció: el día que veas mi rostro morirás. Moisés asintió. Bien has dicho, no veré más tu rostro. La 10ª plaga, el final, la promesa de la medianoche. Dios no enviaría insectos ni clima, vendría él mismo. Esa noche la luna iluminó un ritual extraño. Sangre de cordero en los marcos de las puertas de madera. Una señal, una protección. A la medianoche el lamento comenzó. No fue un grito de guerra, fue un grito de dolor puro. Desde el heredero al trono hasta el hijo de la sierva detrás del molino. No había casa en Egipto donde no hubiera un muerto. El dios faraón, que se creía dador de vida, sostenía el cuerpo sin vida de su primogénito. Roto, vencido, expulsó a Israel. ¡Váyanse! El éxodo comenzó. 3 millones de personas, con sus ancianos, sus niños y sus ganados, salieron marchando. Se llevaron el pago de siglos de esclavitud, el oro y la plata de sus captores. La presencia de Dios dejó de ser invisible. Una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego rasgaba la oscuridad de la noche. Pero la libertad nunca es fácil. Faraón, recuperándose del shock, miró su reino vacío y la ira lo consumió una vez más. Los encerraremos en el desierto. El ejército más poderoso de la tierra, 600 carros de guerra escogidos, la caballería de élite, se lanzó a la caza. Los hebreos llegaron a un callejón sin salida. Frente a ellos, el inmenso mar rojo. Detrás, la nube de polvo de los carros de guerra acercándose. El pánico estalló. ¿Nos trajiste aquí para morir? Moisés, de pie sobre una roca, sintió el peso de una nación y la cercanía de la muerte. Pero Dios dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés levantó la vara. El viento del este sopló con la fuerza de un huracán. Y sucedió lo imposible. El mar, indomable y caótico, obedeció. Las aguas se partieron. Se formaron muros líquidos a derecha e izquierda. El fondo del mar se secó instantáneamente. Un camino de escape sobrenatural. Israel cruzó por el valle de la muerte sin mojarse los pies. Los egipcios, cegados por la furia, los siguieron al lecho marino. Pero las ruedas de sus carros se atascaban. El pánico cambió de bando. Huyamos, porque Jehová pelea por ellos. Demasiado tarde.
Moisés extendió su mano sobre el mar al amanecer. La gravedad reclamó su lugar. Las murallas de agua colapsaron. El ejército, los caballos, los carros y el faraón desaparecieron bajo la espuma. El silencio volvió al mar. En la orilla opuesta, cuerpos y armaduras fueron arrastrados por las olas. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El miedo se convirtió en fe. El lamento se convirtió en canción. Miriam tomó su pandero. La esclavitud había terminado. Pero el viaje apenas comenzaba. La libertad no es solo romper cadenas, es aprender a caminar sin ellas. ¿Estás listo para entrar al desierto? Suscríbete a Texto Sagrado. Nuestra próxima historia nos llevará al pie de la montaña donde Dios escribió la ley en piedra.